¿Está claro hasta acá? ¿Está claro, no? Bien, entonces, pero no solo yo, sino todos, tú también eres un sujeto de derecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo deberes. Porque también mereces tener derechos, ¿no? Entonces, pero esos derechos y deberes los voy a tener en mi vida bajo diferentes formas, bajo diferentes categorías, bajo diferentes tipos. ¿Por qué razón, profe, bajo diferentes tipos? Porque en mi vida, desde que comenzó en el vientre de mi madre, se va desarrollando poco a poco y mi forma de vida va cambiando. Por ejemplo, cuando estaba en el vientre de mamá, ¿no? Cuando estaba en el vientre de mamá, mi forma de vida, pregunto, ¿era distinto o era como la de ahora? Era diferente. Mira, aquí estoy. Cuando mi hermosa madre me tuvo en su vientre, ya era un ser humano, ya tenía vida propia, ¿no? ¿No? Tú dirás, no, que va, todavía no tienes vida. ¿Cómo que no tenía vida? Ya tenía vida y una vida que ya, esa vida ya me pertenecía. Lo único que mi madre hizo es alimentarme, protegerme, nada más. Entonces, como yo era un ser humano, ya tenía vida humana, pues ya merecía tener derechos. Entonces la ley ya tenía que amparar, proteger mi vida. Entonces desde ahí comencé a hacer, ¿qué cosa? Comencé a ser un sujeto de derecho. Pero hay un asunto, pero fui sujeto de derecho bajo la forma de concebido. Ahí estoy yo. Y cuando llegué a nacer, ¿en qué me convertí? En persona natural. Aquí está, mira. Cuando de lo que estaba en el vientre, cuando nací, me convertí en persona natural. La ley me reconoce, no, para la ley ya soy una persona natural. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Entonces, desde mi nacimiento hasta mi muerte, soy reconocido como persona natural. ¿Y por qué natural? ¿Por qué razón? Porque ya tengo mi existencia y es una existencia distinta a la que estaba en el vientre. Y es una existencia individual, ¿no? Con existencia física. Física significa que desde que nací ya ocupo un espacio. Y como ocupo un espacio, ya tengo mi propia manera de ser, mi propia forma de ser. Ya me diferencio de los demás. Desde que nacemos nos diferenciamos de los demás, porque tenemos nuestras propias características, tanto físicas como psico. Física se refiere al si eres gordito, flaquito, blanconcito, morenito, peloncito, crespito, lacio, físico. Cada uno es distinto. Eso significa individuo. Y dime, cuando nací, ¿qué pasó con mis derechos, con mis deberes? ¿Ya no necesitaba o con más razón necesitaba? ¿Más derechos, sí o no? Claro. Entonces, esos derechos y deberes ya comencé a tenerlos ya como persona natural, ya no como concebido. Pero ahí no acaba mi vida, ahí no acaba la vida del hombre. Pues el ser humano tiene la naturaleza de vivir en forma agrupada. Si no, no existirían los países, no existirían las diferentes organizaciones. Sí, el hombre tiene la naturaleza de vivir en forma agrupada, asociada. Si no, no existirían países, no existirían municipios, colegios, hospitales, academias, universidades, instituciones, en fin. ¿Quién ha creado todas esas organizaciones? El hombre. Porque el hombre tiene esa naturaleza de agruparse. Dime, ¿por qué? ¿Con qué fin se agrupa el hombre? Para poder conseguir, de vivir en mejores condiciones. Buscar satisfacer sus necesidades de una manera mejor. ¿Verdad? Entonces, el hombre crea organizaciones no por gusto, sino con un fin.
Por ejemplo, si esta organización fuera una iglesia, tiene su fin. Fuera un sindicato de trabajadores, tiene su fin. Fuera una academia, tiene su fin. Fuera una PAFA, tiene su fin. Fuera un nuevo país, tiene su fin. Toda organización tiene un fin. Es creada para algo. Entonces, para asegurar su funcionamiento de esta organización de la manera adecuada, correcta, la ley le exige que debe estar inscrita. Los que la fundaron deben hacerlo registrar a esa organización. Por ejemplo, si yo fundé una iglesia, fundé un sindicato, fundé una comunidad campesina, fundé un nuevo país, ¿qué debo hacer? ¿No escucho? Hacerla inscribir. ¿A quién? ¿A mí o a la organización? Exacto. Debo hacerla inscribir, registrar con todos sus datos a esa organización. Por ejemplo, si fuera una empresa, esa empresa tiene que tener un nombre, tiene que tener un local propio, tiene que tener su capital, sus bienes. Todo eso tiene que estar registrado para mayor seguridad. ¿A qué se va a dedicar esa organización? Eso también tiene que estar registrado. ¿Dónde? ¿En RENIEC o en la SUNAR? ¿Y dónde queda su oficina de la SUNAR? ¿Dónde? ¿Allá por Mollepata? ¿Carmen Alto? ¿Dónde? Huamanga. O sea, tú vienes acá, sí. No lees siquiera lo que... Al costado, anda fuera. Anda, dale permiso. Dale permiso, porque eso tiene que ser histórico. Anda al costadito y mira qué dice. Anda, dale, vamos, hombre. ¿Ah? Acá al costado queda SUNAR, la oficina de la SUNAR. El día que tú formes tu empresa, tu iglesia, tu sindicato, tu comunidad campesina, cualquier organización sea, ahí lo vas a registrar. ¿Recuerda? Tenía que haber ido, ¿verdad? Sí. Para que se recuerde, para que diga, un día el profe me preguntó y yo no me había percatado, pucha, me obligó a que yo vaya y de verdad decía SUNAR. Entonces, la pregunta es, esa organización, por estar inscrita, ya está reconocida por la ley. ¿Qué dije? Por estar registrada, ya está reconocida por la ley. Es decir, ya va a tener sus propios derechos y deberes. ¿Quién? ¿Yo o mi organización? Yo no. Mi organización ya va a tener sus derechos y deberes. ¿Bajo qué tipo? ¿Bajo la forma de concebido? ¿Persona natural o jurídica? Bajo la forma de persona jurídica. O sea, esa organización que ya está inscrita pasa a ser persona jurídica para la ley, según la ley. Entonces, jóvenes, el ser humano llega a ser un sujeto de derecho, pregunto, ¿bajo un solo tipo, una sola forma o bajo diferentes formas? Más fuerte. Bajo diferentes categorías, bajo diferentes tipos. Bajo la forma de concebido, si es que recién está en el vientre, recién comenzó su vida. Bajo la forma de persona natural, si es que ya nació. Bajo la forma de persona jurídica, si es que ¿formó qué? No escucho. Formó una organización y lo ha inscrito. De nuevo, el ser humano llega a ser sujeto de derecho bajo diferentes categorías, bajo diferentes formas. Bajo la forma de concebido, ¿cuándo? Desde la concepción. O sea, antes de nacer, antes de su nacimiento. Si recién está en el vientre. Bajo la forma de natural, si es que ya nació. Bajo la forma de jurídica, si es que ¿formó qué? Una organización y lo ha inscrito. ¿Hay diferencia entre estos tres? Pues claro, no, o son iguales. No son iguales. A ver, ¿cuál de ellos, cuál de los tres sujetos de derecho todavía no debe tener deberes? No lo tiene. ¿Quién? ¿Seguro? No creo. ¿Usted qué dice, señorita? ¿Por qué? ¿Por qué todavía no debe tener deberes?
Obvio no. No, porque recién está en el vientre, ¿no? Ni siquiera su misma vida está tan segura, ¿verdad? Exacto. Y vamos a ver un poquito entonces cada uno de ellos, ¿ya? De forma rápida. A ver, entonces pongo acá 1, concebido. A ver, el concebido es el ser humano antes de nacer. Ya, muy bien, antes de nacer. ¿Tiene vida propia? ¿Su vida ya le pertenece ya o a su mamá le pertenece? ¿A su madre? No, su vida ya le pertenece a él mismo, al mismo concebido. Porque si le pertenecería a su mamá podría hacer lo que le dé la gana. Podría matarlo, abortarlo y no pasa nada. ¿Dependería de la voluntad de su mamá? Pues ya no, ya tiene vida propia. ¿Por qué vida propia? Porque ya tiene su propio ADN, su código genético. Pues piensa si yo fuera una jovencita chiquilla, adolescente, que quedé embarazada. Estoy en la Academia Sofía, pero no quiero tener al bebé. Y yo le pido con mucho dolor, le digo, muérete, hijito, por favor, muérete. Todavía ahora no te quiero. ¿Me hará caso? ¿Se morirá? ¿O más bien se desarrollará? ¿Crecerá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Viste? Por más que yo no quisiera que esa cosa nazca, que esa cosa crezca, cosa no. Ser humano. Se va a desarrollar, va a crecer. ¿O no? Porque ya tiene su propio código genético que le permite tener vida propia. Lo único que yo voy a hacer es protegerla, ampararla, alimentarla. Cuando yo respiro, respira también. Al comer, también come, se alimenta. Pero su vida ya le pertenece. Por eso la ley ya lo ampara, lo tiene que proteger. Entonces, pregunto. Pero la pregunta es, en cuanto a sus derechos, ¿ya tiene derechos o todavía? Sí, pero solo derechos, aún no deberes. Por esa razón se le considera un sujeto de derecho privilegiado, por no decir el suertudo. O sea, para la ley es un suertudo. ¿Por qué suertudo? Porque solo tiene derechos. La ley le ampara solo sus derechos, deberes todavía. Entonces se le considera como el privilegiado, el sujeto de derecho de forma privilegiada. Y hablando de sus derechos, pregunto, ¿solo tendrá derecho a la vida, a alimentación, derecho a mantenerse sanito? ¿O incluso ya puede tener derechos a la herencia, a recibir herencia de su papá, a recibir una donación, un regalo, o no? Sí. Entonces pondré acá, incluso ya tendrá derechos patrimoniales. Dije derecho a la herencia, a recibir una donación, ¿no? A esos derechos se le llama patrimoniales. En la vida tenemos dos tipos de derechos. Derechos que tienen precio, o sea, que tienen valor económico, y los que no tienen precio. A ver, dime. A los derechos que tienen precio se les llama derechos patrimoniales. Patrimonio viene de bienes que tienen valor económico. Por ejemplo, esto es un patrimonio. Esto es un patrimonio. Mi ropa es un patrimonio. Tu borrador, tu tajador, tu casa, tu carro, todo es un patrimonio. Tiene precio. Y los que no tienen precio se le llama extrapatrimoniales. Mi vida, ¿será algo patrimonial o extrapatrimonial? Mi vida. ¿Por qué? No tiene precio. ¿El nombre que tengo, extra o será algo patrimonial? ¿Por qué? Mi salud, extrapatrimonial, porque mi salud yo no lo puedo vender, alquilar, arrendar. Mi libertad, ¿es algo patrimonial o extrapatrimonial? No escucho. Extrapatrimonial. Entonces, ¿cuáles serán mis derechos patrimoniales? Primero, por extrapatrimoniales.
Mis derechos extrapatrimoniales. A la vida. Derecho a la educación. Derecho a la salud. Derecho a mi libertad. Mi derecho a la identidad. Y algunos. ¿Y mis derechos patrimoniales cuáles serán? Mi derecho a recibir una herencia, a recibir un regalo, pero no se dice regalo, sino donación. En fin. Oye, ¿y el concebido, el que está en el vientre, ya podrá tener derechos patrimoniales? Por ejemplo, a recibir la herencia de su papá, a recibir un regalo. ¿Qué dice, señorita? ¿Usted? Sí, usted. ¿Para quién estoy haciendo la clase? Uno que está en el vientre, si tu mamá está gestando y en su pancita, ¿qué hay? Un concebido, tu hermanito no nació todavía, pero ya es un ser humano llamado concebido. ¿Ya tendría derecho a recibir herencia si tu papá decidió repartir la herencia? ¿O primero tiene que nacer? Habla. Claro, imagínate, yo soy tu padre y no te he reconocido. Imagínate, yo soy tu papá y tu mamita, que es mi esposa, está embarazada. Supongamos, vas a tener un hermanito. Y pues yo ya quiero dejar la herencia porque yo tengo mi chacrita, mi casita, tengo varias cositas. Y estoy muy mal de salud, digamos pronto voy a morir. El doctor me dijo que sabes que tú ya te vas a ir. Este año no pasas de este año. Y yo tengo muchas cositas, chacrita, terrenito, casita, un negocio. Y yo pensando bien en eso, que ya me voy a morir, entonces ya decidí repartir la herencia. Dime, ¿eso pasa o no? ¿No escuchó? Para que no se peleen después, ¿no? Mis familiares. Pero tengo un hijo que todavía no nació. Y este año no va a nacer todavía porque recién va a su segundo mes de embarazo. ¿Ya? La pregunta es, ese mi hijo concebido, aquí está, ¿ya tendrá derecho a la herencia? ¿Recibir? ¿O primero debe nacer? ¿Qué dices? ¿O toda la herencia solo para ti va a ser? ¿Tú ya quisieras? No, ya quisieras, claro. Ya quisiera quedarse con toda la herencia, ¿verdad? Pues no. Pues la ley dice, ese concebido ya tiene ese derecho patrimonial. ¿Qué derecho? Recibir la herencia. Y si fuera una donación, también ya tendría el derecho a recibir la donación. Pero con una condición. De que nazca vivo. Con la condición de que nazca vivo. ¿Cómo es eso? Si es que llega a nacer vivo, se convierte en dueño de esa chacra que le tocó, de esa chacra, terreno, casa, lo que le dieron. ¿Y si nace muerto? No existió la herencia para el concebido, porque no llegó a ser persona natural. Y dime ¿tú quisieras que se muera tu hermanito? ¿O que nazca vivo? ¿Seguro? Pero si nace muerto, esa chacra, ¿qué iba a ser para él? Una parte ya sería para ti más. Piensa. ¿Ah? No, ¿qué dice? No, primero está mi cariño, mi amor por mi hermanito. No, si se trata de chakra, eso lo puedo conseguir yo trabajando más adelante. Ah, bueno, aplausos para esta señorita. No todo lo ve dinero como ciertas personas. Entonces, jóvenes, el concebido no solo tendrá derecho a la vida, alimentación, a mantenerse sanito, sino incluso, ¿qué derechos? No escucho. Condición, que nazca vivo. Si nació muerto, no fue de él, nunca fue de él. Entonces, donación, ¿qué significa? Regalarle a uno. Si yo quiero regalarle mi carro a una persona, legalmente, ¿cómo debo regalarle? A través de una donación. No se le llama regalo, sino donación. Si yo quiero regalarte mi chakra, mi casa, mi carro, tengo que donarte. ¿Y se le puede donar a un concebido? Sí. ¿No escuchó? Sí se le puede donar.
¿En qué caso? Por ejemplo, un ejemplo más claro. Supongamos, él es mi hermano. Él es mi hermano, solo somos dos hermanos. Y los dos nos valoramos mucho, nos queremos mucho porque desde niño, en las malas y buenas, crecimos juntos, nos hemos apoyado. Digamos, yo soy estéril y yo tengo mucho dinero, soy empresario, millonario, pero soy estéril. ¿Qué significa? Que no puedo tener hijos. Y pronto me espera la muerte por una enfermedad que tengo. Y mi hermano también él ya es mayor y tiene su pareja. Y él me dice, ¿sabes qué, hermano? Estoy esperando un hijo. O sea, él sí va a tener su hijo. Y si yo sé que pronto voy a morirme y no tengo hijos, tampoco tengo padres, todos mis bienes antes de morirme, ¿se lo puedo dar a su hijo o no? O sea, a mi sobrino. ¿Me escuchó? Sí. ¿Tendrá derecho a recibir esa donación? Sí. ¿Él concebido a su hijo que no nació todavía? Sí. Sí. Pero con la condición de que nazca vivo. Entonces le digo, hermano, felicitaciones, hermano, de verdad, qué bueno. Felicitaciones. Tú eres mi hermano, contigo eres el único que te tengo. Bien, hermano, por lo menos un sobrino voy a tener. Dios me permitió tener un sobrino. Lo voy a querer mucho a ese hijo, porque es mi hermano, el único que en esta vida lo quiero mucho. He decidido darle todos mis bienes a tu hijo, al concebido. ¿Que acaso lo querías para ti? ¿No? Él quería para él las cosas y no para su hijo. No, si naciera muerto, ¿qué pasaría? Si su hijo nace muerto, pues la herencia no hubo para su hijo, no hubo para el concebido la herencia. ¿Y qué pasaría con los bienes si yo ya fallecí? Si él es mi único heredero, mi hermano es el único heredero, él se quedará pues. Pero si tengo más herederos, se repartirán mis bienes. Bien, entonces fíjate qué divertido, ¿no? Veamos la persona natural. A ver, ¿quién es la persona natural? ¿A quién se le dice? Al ser humano ya nacido, hasta su muerte, exacto. Y como ya nació y es un individuo, pues ya ese ser humano ya nacido ya va a tener cualidades especiales. Por ejemplo, ya necesita tener un nombre. A ver, ¿desde cuándo necesitamos tener nombre? No, la pregunta fue ¿desde cuándo? Desde que nacemos ya necesitamos nombre, porque estando en el vientre todavía no necesitamos. ¿Desde cuándo ya necesitamos tener un lugar donde vivir? Desde el nacimiento. A ese lugar se le llama domicilio. ¿Desde cuándo ya necesitamos tener bienes? Por lo menos ropita. Desde el nacimiento. Pero se le dice bienes o patrimonio. ¿Cómo? Se le dice patrimonio, ¿no? Necesitamos tener ropita, ollita, cuadernos, libros, comida, casa, muchos bienes. ¿Desde cuándo tenemos un estado civil? Desde que nacemos, somos solteritos, ¿no? Pero algún día nos casaremos. ¿Desde cuándo ya necesitamos tener nacionalidad? Pertenecer a un país. Desde el nacimiento, ¿no? Exacto. Entonces son cualidades especiales que el hombre ya los tiene, los necesita, ¿no? Desde su nacimiento. Pero hay uno que no lo puse acá, hay uno que falta acá, que es el más importante. No. La capacidad. Aquí está. Me había olvidado ponerlo. La capacidad. Señorita, joven. Además, la capacidad no es cualquier atributo. Pregunto, a estos 6 no se le llama cualidades, sino atributos. ¿Cómo se le llama? Atributos de una persona natural. Atributos que toda persona lo tiene. También se le puede llamar cualidades. Y de estos 6, el atributo principal y el que le da origen al resto es la capacidad. ¿Qué significa esta flechita? ¿Qué significa esta flecha? Exacto.
Si yo tengo un nombre, es gracias a mi capacidad. Si yo necesito un domicilio, es gracias a mi capacidad. Si yo voy a tener mis propios bienes, completen, gracias a mi capacidad. Tendré estado civil, acá no es nacimiento, es nacionalidad. ¿Gracias a qué? A mi capacidad. Si no tuviera capacidad, no tendría nada de estos. ¿Qué dije? Sin capacidad, no tendría ni nombre, no tendría domicilio, ningún atributo. Entonces, la pregunta es, si la pregunta es San Marcos, que decía, ¿cuál es el atributo especial e idóneo del hombre que le da origen a sus demás atributos? ¿Cuál es la respuesta? La capacidad. La capacidad. ¿Cómo se le llama a estas cualidades? Atributos. Atributos de la personalidad. Atributos que toda persona lo tiene. Y además estamos hablando de persona, ¿no? Ya no es necesario ya decir de la personalidad, porque estamos hablando de persona natural. Joven, dígame usted, pero dime, ¿cada uno de esos atributos tienen o no un fin? ¿Sirven para algo? No escucho. Sí. Por ejemplo, ¿el nombre para qué sirve? Para identificarme. Todos necesitamos, somos diferentes, ¿no? Somos diferentes unos de otros. Buen día. Cada uno somos diferentes. Yo soy Johnny Lagos Ayala. ¿Tú quién eres? Completo. Fuerte. Jesús Quispe Soto. Perteneces a la familia Quispe y a la familia Soto. Muy bien, esa es tu identidad. Yo tengo también mi identidad. Soy Johnny Lagos Ayala. Vengo de Tambo, es parte de mi identidad. Mi domicilio, ¿qué viene a ser? El lugar de ubicación, el lugar donde me pueden ubicar. Si alguien me necesita para algo, me pueden ubicar en ese lugar donde vivo, en mi domicilio. Y todos tenemos un domicilio. Mi patrimonio, ¿para qué me sirve mi patrimonio? Mis bienes, satisfacer mis necesidades. Mi estado civil también es mi atributo, es mi cualidad. ¿Para qué me sirve? Para tener esa condición de pareja. ¿No? Si estoy solterito, todavía estoy solo. Todo lo que compro, lo consigo, lo compro a mi nombre. Pero si ya tengo mi esposita, habla. Ya somos dos. Todo lo que compro, ya es también para mi esposa, ¿no? A menos que me case por bienes separados. Entonces, fíjate, y si me divorcio, vuelvo a ser como solterito. Todo lo que compro, ya solito, porque ya me divorcié. Entonces mi estado civil también es un atributo como persona que tengo. Y último, mi nacionalidad. ¿Para qué me sirve? Para tener un vínculo, para pertenecer a un país, a un determinado país. Yo soy peruano. Como peruano, yo tengo ciertos derechos en este país. Si me voy a Chile, me nacionalizo allá, también ya seré chileno. Y como chileno, también ya tendré ciertos derechos como chileno. Fíjate, pues ya depende de mí. Si yo quiero, me cambio de nacionalidad, o si no, pues no. Son mis atributos como personita. ¿Qué dije? Son mis atributos como persona que soy. ¿Tú tienes esos atributos? A ver, ¿cuáles son tus atributos? Dime. ¿Cuál es tu nombre? Fuerte. Aref Duval Almites Gutiérrez. ¿Puedes repetir? Aref Duval Almites Gutiérrez. Arepa. No. Aref. Sí. Aref. Aref. Duval Almites Gutiérrez. Lugar. Duval. Dubai. Duval. Dubai. Aref Dubai. A ver, ¿tu domicilio? ¿Dónde te puedo encontrar si te busco? Ajá, claro. O acá es tu domicilio. También puede ser su domicilio. Hay varios tipos de domicilio. El lugar donde vivo se llama domicilio real. El lugar donde trabajo, domicilio laboral. ¿No? Ya. Muy bien, ¿qué más? Tus bienes. ¿Se le llama bienes o patrimonio? Por ejemplo, tu reloj, tu zapato, tu ropa, tu cuaderno, tus ollas, tu cocina, ¿no? Etcétera. ¿Qué más? Tu estado civil, soltero. Tu nacionalidad,
Pero bueno, ¿viste? Pero no has dicho tu atributo, el más importante. Tu capacidad, ese es el más importante. Si tú tienes nombre, es gracias a tú. Exacto, no olvides. Para la ley, tu atributo más especial, más importante, capacidad. ¿Y qué viene a ser la capacidad? Es la aptitud, cualidad especial para adquirir mis derechos y deberes. Para adquirir mis derechos y deberes. ¿Estamos? Estamos. ¿Y cuándo dejamos de ser personitas? ¿Cuándo dejamos de ser personitas? Obviamente no con la muerte. Así es, con la muerte. Y cuando una persona muere, se debe hacer un documento donde diga que esa persona ya está muerta, está sin vida. Y no solo eso, sino donde diga las causas de su muerte, a qué hora murió, dónde murió y por qué razón murió. A ese documento se le llama certificado de nacimiento. Perdón, de función. ¿Cómo se le llama? Certificado o acta de defunción. Eso vino en el examen de exonerados la vez pasada. En el examen de exonerados vino. La muerte de una persona legalmente es reconocido mediante y hay varias alternativas, ¿no? Certificado o acta de defunción. La palabra defunción significa fallecimiento, muerte. Bueno, a ver de nuevo, cuando una persona muere, ¿cómo se debe comprobar esa muerte? Mediante un documento llamado, ¿no? En ese documento, ¿qué tiene que indicar? Las causas, el lugar, la hora, ¿no? Exacto. Bueno, ahí no hay problema. Ahí no hay problema, señor. Oye, ¿y qué pasa? Lo que dice tu compañero, ¿y qué pasa si esa persona desapareció? Y no se sabe dónde está, si está vivo o muerto. ¿Qué pasaría? Le dan un tiempo para que no se le determina muerto. ¿Se le puede considerar muerto? Después de que pase un tiempo de la devastación. No, señor, muerto no, porque tal vez está vivo, ¿no? Si ya pasaron 60 días, se le considera directamente desaparecido. Si es que pasaron 60 días. Si ya pasaron 2 años, ya se le puede declarar ausente a esa persona. Se declara su ausencia, pero judicialmente. Por ejemplo, si en mi casa mi padre desapareció, se perdió hace más de 60 días, no sabemos si está vivo o muerto, no sé qué habrá pasado, ya automáticamente se le considera desaparecido. O sea, la ley ya lo considera como desaparecido. ¿Y eso para qué sirve? ¿Con qué fin su desaparición? Para que ya se le pueda nombrar un representante por mientras, para que vaya cuidando sus bienes. ¿Qué dije? Para que vaya... ¿No? Si ya pasaron 60 días, yo, su hijo, ya puedo ir al juez a pedir que se le nombre un representante, para que esa persona por mientras vaya cuidando sus cositas de mi papá, su negocio, su chacra, su terreno. Y yo mismo, si yo quiero, yo mismo puedo hacerme nombrar como su, porque ¿quién mejor que yo va a cuidar sus cosas de mi padre? ¿Qué dije? ¿Quién mejor que su propio hijo va a proteger, cuidar sus bienes de mi padre? O si tiene su esposa puede hacerse nombrar como su representante. ¿Está claro? Pero tiene que pasar ¿cuántos días? ¿No escuchó? Y si todavía no pasó, todavía no se le puede nombrar un representante. Entonces la desaparición sirve para que ya se le nombre un... Y si ya pasaron 2 años, ya se puede pedir que se le declare ausente, 2 años ausente. ¿Y para qué sirve la ausencia? Para que sus herederos, sus hijos... ¿Para qué? Para que ya puedan posesionar por lo menos
Posesionar significa ocupar por mientras sus cosas de su padre. Ejemplo, mi papá desapareció y ya pasaron más de 2 años, no sabemos si está vivo. Claro que sufrimos mucho en la casa. ¿O tú no sufrirías si tu papá se desaparece? Bueno, ¿tu mamá? Bueno, seguro que ya entiendo ya tu mensaje. Ya, pero no pienses en ti, piensa en que has crecido con papá y mamá y lo amas también a tu papá, igual que a tu madre. ¿Sufrirías? Con dolor. Entonces, si ya pasaron más de 2 años, ¿sabes qué me dice la ley? La ley me dice, ya puedo ir al juez. Señor juez, buen día. Mi papita desapareció hace más de 2 años y no sabemos si está vivo o muerto. Mi papá tiene su chacra, su terreno, su negocio. Entonces, vengo a pedirte, señor juez, que ya lo declares ausente. ¿Con qué fin? Con el fin de que yo, como su hijo, por ser su hijo, ya tengo derecho de posesionar. Posesionar significa adueñarme o solo ocupar. Ocupar por mientras sus cosas de mi padre, ¿no? O sea, para sacar un provecho de sus cositas que tiene mi papá. ¿Provecho qué significa? ¿Venderlo, hacer lo que me dé la gana? ¿O utilizarlo por mientras? Utilizarlo. Si tenía chacrita, yo ya me encargaré de su chacrita, sacar un provecho, trabajar, sembrar, cosechar. Si tenía su negocio, por mientras yo me encargaré de su negocio para sacar un provecho. Pero no venderlo, porque no es mío. ¿Qué dije? No venderlo. Esa chacra sigue siendo de mi padre. No, yo solamente voy a posesionar. A ver, un inquilino, ¿se apropia o solo posesiona ese cuarto? No escuchó. ¿Por qué? No es el dueño. Un inquilino solo posesiona. Posesiona significa ocupa para sacar un provecho de ese cuarto. ¿Qué dije? Ocupa para sacar un provecho. ¿De qué forma saca provecho? Pues vive en ese cuarto, vive a su manera, él ya vivirá, ¿no? Como sea. ¿Quiénes son inquilinos? Levanten la mano. Levanten la mano, inquilinos. ¿Solo él? ¿Los demás tienen casa propia acá? Entonces, pues, ya. Legalmente, ¿se le dice inquilino o posesionario? Ah, no se dice inquilino. Legalmente se dice posesionario. Ok. Y si ya tenía hijos esa persona que desapareció, o sea, la persona que desapareció ya tenía hijos, ¿no? Entonces, al declararlo ausente, el derecho que tenía como padre se suspende, queda suspendido la patria potestad. ¿Con qué fin? De que ya se pueda buscar a otra persona para nombrarle tutor, para que se haga cargo por mientras de sus hijitos. ¿Me entienden? ¿Me entendieron esa parte? Allá, él es mi papito y él desapareció. Y tengo hermanitos menores todavía. O sea, mi papá tiene hijos menores. Ya pasaron 2 años de lo que se perdió mi padre y sus hijos todavía siguen siendo menores de edad. Pregunto, ¿cómo quedan sus hijos? Desamparados, ¿verdad? Dime, para que ya se pueda buscar a otra persona y se haga cargo por mientras de esos niños, ¿qué es lo que se debe pedir? La declaración de ausencia. Primero, el juez debe declararlo a ese señor ausente. Y al ser declarado ausente, automáticamente se suspende la patria. O sea, él, como el derecho que tenía como padre, queda suspendido. ¿Para qué? Para que ya se busque a otra persona y se le nombre tutor. ¿Con qué fin? Se haga cargo de sus hijos menores, por mientras. ¿Está claro? ¿Está claro, señorita? ¿Tú eres posesionario o propietario de esa casa donde vives? Posesionario. Pero nosotros lo llamamos inquilino, ¿no? Y si ya pasaron 10 años de lo que se perdió mi padre, mi papito, ya, entonces ya ¿qué toca ya? Ya declararlo su muerte presunta. Presunta. No dice muerte, sino muerte presunta. ¿En qué se diferencia muerte con muerte presunta?
Una muerte es una muerte comprobada, ¿verdad? En cambio, muerte presunta solamente se presume, solamente se cree, ¿no? Por mientras se cree que haya muerto ya, pero no es una muerte comprobada. Por eso dice presunta. Y esta presunta, ¿da opción o no a que esté vivo? No escucho. Claro, pueda que esté vivo. Y si está vivo, ¿qué derecho tiene? ¿Qué derecho tiene? Ahí está mi padre. Mi padre hace 10 años me perdió. Yo todavía tengo la esperanza de que esté vivo ese viejo. ¿Sí? Yo sé que ese viejo era medio mañoso, pueda que se haya ido con otra mujer. Porque viajó a la selva donde los nativos, parece que quizá con una nativa se fue. Pero no me importa eso, la cosa que quiero que esté vivo mi papá. Tal vez ya está con otra mujer. Aunque la mayoría de mi familia dicen que ya habrá muerto ese viejo. ¿Qué debo hacer si ya pasaron 10 años? Ir al juez. ¿Quién es el que le va a declarar muerto presunto? ¿Yo o el juez? El juez. Tengo que ir al juez, señor juez. Mi papito desapareció hace más de 10 años. Aquí están los papeles, los documentos. Tome, mira, compruebe usted. Desapareció hace más de 10 años. Hay testigos también. Le pido que usted ya lo declare muerto presunto a mi padre. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? De que yo, por ser su hijo, su heredero, ¿ya qué? Ya me quede con la herencia de mi padre. En ese caso sí, ya con el fin de que se dé la herencia. Pero no se dice herencia, sino sucesión. O sea que yo, por ser su hijo, ya legalmente ya pida ya los bienes de mi padre que pasen a mi nombre. Entonces, pero mi papá estaba vivo, no había muerto. Si mi papá está vivo, volvió a aparecer, ¿no? Como en la obra Odisea. Después de ¿cuántos años volvió a aparecer Ulises? 20 años. ¿Qué derecho tendrá mi papito? Tendrá el derecho a que se le reconozca su existencia. Pero ¿qué debe hacer? Él también irá al juez. Anda, preséntate al juez y dile, señor juez, yo no estoy muerto. Dile. ¿Cómo es eso? ¿No? Aquí estoy vivo, a ver. Ajá. Pido, ¿qué vas a pedir? Pídele a él, pido, dile, pido en mi existencia. ¿Con qué fin él tendrá derecho a pedir el reconocimiento de existencia? Con el fin de recuperar sus atributos como personita. Por ejemplo, va a recuperar su capacidad para recuperar sus derechos. Va a recuperar el nombre que tenía. Si es posible, su domicilio, sus bienes, su estado civil ya, pero sí su nacionalidad. Él tiene derecho a recuperar lo que le pertenecía, sus atributos. Lo que sí no va a poder recuperar su estado civil. Por ejemplo, si él estaba casado, al ser declarado muerto presunto, su esposita quedó viuda. A su esposa ya no podrá recuperar. Pero sí podrá recuperar su nacionalidad, sus bienes, su domicilio, su nombre, su capacidad. ¿Vale? No escucho. Entonces, ¿me captaron acá? En el caso de muerte presunta, si la persona que desapareció ya era un ancianito con más de 80 años, un viejito, más de 80 años, pregunto, ¿también se debe esperar 10 años para pedir su muerte presunta? ¿O solo 5 años? ¿Y por qué solo 5 años? Porque ya era viejito, ya era un anciano. Entonces, de hecho, que si era viejito con más de 80, de hecho que probablemente ya haya muerto, ¿no? En 5 años. Y si desapareció en peligro de muerte
¿También se esperará 5 años para pedir su muerte presunta? No, sino solo 2 años. 2 años. Por ejemplo, si mi hermano, si mi papá, si mi tío, algún familiar que yo tengo era militar, lo mandaron a la guerra y nunca más volvió de la guerra. No se sabe si vive o muere o muerto. La pregunta, ¿cuánto tiempo debe pasar para pedir su muerte presunta? ¿Por qué pocos años? ¿Por qué solo 2? Porque es más probable que haya muerto, que lo hayan matado. O desapareció en un naufragio, viajaba en un barco y el barco se hundió y no encontraron su cuerpo. Entonces si ya pasaron 2 años, ya voy al juez y pido su muerte presunta. ¿Para qué? Para que sus bienes ya haga trámites de la herencia. Y si estaba vivo, ¿qué derecho tiene? ¿Quién? ¿Yo o la persona que fue declarada muerto presunto? ¿Qué debe hacer? Ir al juez. Tiene que ir al juez, ¿no? Hacer juicio pidiendo el reconocimiento de su existencia. ¿Para qué? Recuperar todo lo que era de él, recuperar sus atributos. Muy bien, persona jurídica. A ver, ¿quién es la persona jurídica? Es un sujeto de derecho de forma individual o colectivo. ¿Por qué colectivo? Porque es una organización, ¿no? O sea, de forma agrupada. Si en el examen viene colectivo o individual, fácil de diferenciar, ¿no? ¿A quién se le dice persona jurídica? ¿Al mismo ser humano o a una organización? Exacto. Pero le falta algo. A una organización que ya está inscrita. Chay chusasa. Mejor voy a poner así. Me olvidé. Acá. Organización inscrita. O sea, registrada. ¿Dónde? ¿Registrada dónde? En la SUNARP. ¿Qué significa SUNARP? Superintendencia Nacional de Registros Públicos. En Ayacucho, ¿dónde está su oficina? Al costadito, ¿no? Urbanización, ¿qué urbanización es esto? Mariscal Cáceres, creo, ¿no? Urbanización Mariscal, la manzana tal, lote tal, frente al CEPRE. Veamos, a ver, hablando de una persona jurídica, o sea, de una organización que ya está registrada, ¿desde cuándo existen? Desde su inscripción en los registros públicos, o sea, SUNARP, en la SUNARP. Pero su existencia es algo real o solo abstracto. ¿Qué significa abstracto? Que no ocupa un espacio. No ocupa un espacio. O sea, solo es imaginario, ideal. A ver, por ejemplo, la Academia Sofía es una organización que ya está registrada. ¿Ocupa un espacio o no ocupa un espacio? Hablen, muchachos. Ocupa un espacio, ¿verdad? Sí, señor. Aquí está la Academia Sofía. Aquí está. Esta casa, este local es la Academia Sofía. ¿Será cierto? ¿Será esto de acá no es la Academia Sofía? Esto tan solo es su local. El lugar donde funciona, donde realiza sus actividades. Esto solamente es el lugar donde funciona. Oye, si la academia, los dueños de la academia encontrarían otro local más amplio, moderno, ¿seguiría acá o lo cambian de lugar? ¿Y cómo quedaría esta casa, este local? Esto quedaría tal como estaba antes. Tal, igualito quedaría. Así, con sus ventanas, sus puertas. Esta de acá no es la Academia Sofía. Esto es solo su local, su domicilio. La Academia Sofía solo está en nuestra mente. ¿Qué dije? O sea, es imaginario. Todas las organizaciones solo tienen existencia. ¿Qué significa? Imaginario, ideal. No ocupan lounge. ¿Qué tipo de existencia tiene legalmente?
La UNCH. ¿Y qué es eso lo que está al frente? ¿Eso es solo su local? ¿La Municipalidad de Huamanga? ¿El Perú? ¿Qué tipo de existencia? Solo es imaginario. El Perú solo existe en nuestra mente. No ocupa un espacio. ¿Y qué es esto todo de lo que es su territorio? Sus departamentos, provincias. Es solo su territorio. Es como su local. En cambio, las personas naturales tenemos existencia. ¿Qué significa? Ocupamos un espacio. ¿Me están captando? Creo que no, ¿verdad? Y sus atributos, a ver, sus atributos. A ver, pregunto. Toda persona jurídica, yo sé que no es un ser humano, es una organización. ¿Necesitarán también tener estas cositas? Las organizaciones también necesitarán tener un nombre, un local donde funcione, sus bienes, su nacionalidad, ¿o no? Por ejemplo, la Academia Sofía. ¿Necesita esta academia tener nombre? No. ¿No o sí? No creo. ¿La Academia del Costado tiene su nombre? ¿Necesita? No necesita. ¿Para qué? Para diferenciarse de las demás academias. Su local, sus bienes. Entonces las organizaciones también llegan a tener sus atributos que la ley le reconoce. ¿Cuáles? Su primer atributo que llega a tener es su capa. ¿Para qué capacidad? Para tener sus propios derechos. Esta academia, ante la ley, ¿tiene derechos o no? ¿Qué derecho? Cobrar a los alumnos. ¿Cuánto te cobró? ¿En una parte o dos partes? Algunos pagan en dos partes, ¿ya? ¿No? ¿Qué derecho más tiene? Exigir que el alumno llegue temprano, cumpla con las normas de la academia. ¿Y deber? ¿Qué deber tiene esta academia? ¿Qué deber tiene esta persona jurídica? Cumplir con lo que te ofreció. ¿Qué te ofreció? Clases, seminarios, talleres, libro gratis, no sé qué cosas más. No cumple. Entonces, ¿qué hace que esta academia tenga derecho? Su capacidad. La ley le reconoce capacidad también a las personas jurídicas. ¿Qué más? Y gracias a esa capacidad, esta academia tiene un nombre. ¿Qué más? Tiene un domicilio. Tiene su patrimonio. Tiene su estado civil. ¿Es soltero o casado? Eso sí no lo tiene. Pero nacionalidad sí. Entonces pregunto, ¿una persona jurídica cuántos atributos tiene? 5. En cambio natural, 6. De nuevo, ¿una jurídica? 5. ¿Cuál no lo tiene? ¿Lo necesita? Eso no necesita, pues. ¿No? ¿Me están entendiendo un poco? A ver, si yo formé una empresa y lo hice registrar en la SUNAR, ¿esa empresa será peruana o chilena o colombiana? Obvio, peruana. Pero si esa empresa crece y crece mucho y ya también quiero abrir su agente, su sucursal en Colombia, ¿qué debo hacer? Trámites de acuerdo a la ley colombiana. Pero esa empresa sigue siendo peruana. Por más que mi empresa también ya tiene sus tiendas, su oficina en Colombia, sigue siendo peruana. Y para que esa empresa peruana lo lleve a Colombia, tengo que pagar aranceles, cumplir trámites, si no, no se puede. Una empresa chilena que vino al Perú, ¿ya es peruana? Sigue siendo chilena. Fíjate, las empresas también, las organizaciones tienen su nacionalidad. Y de acuerdo a eso, gozan de ciertos derechos. De acuerdo a esa nacionalidad. Tipos. Solo son de dos tipos las personas jurídicas. ¿Cuáles? Públicas y privadas. A ver, públicas, ¿cuáles son? Las que son creadas por el Estado. ¿Y su fin cuál es? Su fin es servir al pueblo, por ello se le llama pública. Por ejemplo, un municipio, por ejemplo,
una universidad estatal, por ejemplo, el poder legislativo, el poder ejecutivo, un gobierno regional, son personas jurídicas públicas. ¿Por qué? Fueron creadas por él. No escucho. ¿Y para qué? Servir al pueblo, ¿ves? En cambio, una privada, una organización privada, ya no es creada por el Estado, sino creada por las mismas personas, por las personas naturales. ¿Y su fin cuál es? ¿También servir al pueblo o sacar provecho propio? Sacar propio provecho. ¿Qué significa propio provecho? Propio provecho. A ver, si yo formé esa organización y es privada esa organización. ¿Qué significa privada? Que voy a formar esa organización para servir al pueblo por el bien del resto o por mi bien mismo. Por mi propio bien, ¿no? Ahí voy a repetir de nuevo. Si yo, acá somos unos, digamos, 10, 15 personas. Nosotros los 15 hemos formado una organización privada. ¿Qué quiere decir privada? Que hemos creado esa organización por nuestro propio bien, por nuestro beneficio, y no para servir al resto, no para servir al pueblo, porque es privada. Si fuera pública, para servir al pueblo, para servir al resto. ¿Está claro? Ahora, entonces creo que sí está claro. Entonces, cuando dice propio provecho, puede ser con dos fines. Ese provecho puede ser provecho lucrativo o provecho no lucrativo, ¿no? Cualquiera de los dos. ¿Cuándo será lucrativo? Lucrativo es cuando esa organización privada busca ganancias. Su objetivo es buscar ganancias y repartirse las ganancias. En cambio, cuando es no lucrativo, no buscan ganancias. ¿Cuál de los dos llega a ser empresa? Empresa. Organizaciones privadas. ¿Lucrativos o no lucrativos? Obviamente no. Son las empresas. ¿No? Empresas o también se le dice sociedades mercantiles. En cambio, a las organizaciones privadas no lucrativas se les llama sociedades civiles. Organizaciones civiles. Ajá. Tarararán. Atento, muchachón. Nombre. Más fuerte. Guido. Apellidos. Me había olvidado. Guido, más fuerte. Ya vamos. Guido, ahora me recordé al preguntarte el nombre. El nombre que tenemos se divide en dos. Legalmente se divide en dos. Lo que llamamos nombre y apellidos. Pero no se utiliza esos términos, ¿no? Al nombre se le dice prenombre y a los apellidos nombre patronímico. Otra vez, al nombre. Por ejemplo, yo dije, ¿cuál es tu nombre? Y él me dijo, Guido. En realidad, ¿se le dice nombre o prenombre? Y cuando le dije, ¿cuál es tu apellido? El que me dijo, fuerte. Espinosa. Gómez. En realidad no se dice apellidos, sino nombre patronímico. ¿Cómo? ¿Ah? Legalmente no se le dice, no está escrito con la palabra apellidos, sino nombre patronímico. Cuando alguien te dice, ¿cuál es tu patronímico? ¿Qué te está preguntando? Tus apellidos. O también se le dice nombre de pila. Pila. ¿Cuál es tu nombre de pila? Fuertecito, pues, señorita. Conde Rejas. Rejas, nunca había escuchado ese apellido. Sí, nuestros apellidos son chistosos, ¿no? Yo soy Lagos, pero no Ríos. ¿Sí? Soy Lagos, pero no Río. ¿Cocha también hay? ¿Así? Lagos, Jocha. No, sí soy Lagos, es verdad. Yo ni Lagos, pero no, mi otro apellido no es Ríos, ¿ah? Jejeje. ¿Qué? O sea, tú pensabas que por lo que soy Lagos, el otro apellido va a ser Ríos. Estás tú, amán. ¿Ah? Imagínate. Hablando de apellidos, pues apellidos ahí, por ejemplo, Bendezú. Y Bendezú es Bendezú.
¿Vende qué? Porque dice vende su. ¿Qué vende? Vende su leche. Si su apellido materno sería leche, hay apellido leche. ¿Ah? Imagínate, vende su leche. Hay apellido vaca también. Vende su vaca. ¿Ah? ¿O no? Los apellidos es para hacer bromas. ¿No? Vende su mesa. ¿No? Hay apellido Concha también. Claro. Hay apellido Concha, señor. Imagínate ese joven, ¿no? Que su apellido de papá, o sea, paterno, sea Concha, y de mamá, Sumari. Hay apellido Sumari. En Huancazancos hay muchas familias Sumari. ¿Qué? ¿Cómo sería? Concha Sumari. ¿No? Y la gente, sus amigos, ¿qué le dirían? Concha Sumari. Oye, Concha Sumari, ¿cómo estás? ¿Qué tal? De mi pata, Concha Sumari. Recontra Concha Sumari eres. Oye, estarían horas seguro, ¿no? Pucha. El más mongolo no se quedaría atrás. Concha Sumari. Entonces, ¿ah? ¿Cuándo se divide en lo repetitivo? A ver, rapidísimo acá. A ver, hablemos de las organizaciones. Yo pongo ejemplos, ustedes me identifican a cuál pertenece. Una iglesia, privada o pública. ¿Una iglesia? ¿Una iglesia es creada por el Estado para servir al pueblo? ¿O es creada por las mismas personas que son creyentes, religiosos y en provecho propio? ¿Ah? Claro, una iglesia es privada. Es creada por las mismas personas. ¿Nosotros podemos crear una iglesia o no? Sí. ¿Con qué fin? ¿Servir al pueblo o en provecho propio? ¿Qué tipo de provecho? Un provecho espiritual. La pregunta, ¿los que van a la iglesia sacan un provecho o no? Claro, ¿qué provecho? No, para ellos no. Para ti pierden tiempo. ¿Para ellos mismos? También. No, sacan un provecho. A ver, anda tú con una persona. ¿Qué te va a decir? Mira, joven, te equivocas. Tú pensarás que pierdo mi tiempo. Yo cuando voy a la iglesia me siento muy en paz. Me siento tranquilo. Escucho las prédicas del pastor. No sabes, me siento nuevecito. Saco un provecho espiritual. Gracias a eso, yo vivo en paz. Para ellos, ¿no? Para ellos. Sacan su provecho espiritual. De nuevo, una municipalidad, pública o privada. No escucho. ¿Por qué? ¿Y para qué? La UNCH, privada o pública. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Servir al pueblo. Academia Sofía. ¿Por qué privada? Fue creada por las mismas personas. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? No. Primero, ¿por qué privada? No, porque fue creada para su propio provecho. ¿No? ¿De qué tipo? ¿Lucrativo o no lucrativo? ¿Por qué lucrativo? Porque es una empresa. Se le llama también sociedad mercantil. Entonces esta academia es una sociedad mercantil. Una comunidad campesina. ¿Es una organización? Sí. ¿Pública o privada? Mire, yo te cuento. Yo la otra vez, hace muchos años, fui acá del Cerro La Picota, más allá, ¿no? Con un amigo, y había un pequeño pueblito, una comunidad. Se llamaba Jorihuilca. Esa comunidad ya está registrada ya. O sea, ya lo han hecho registrar, ya está inscrita. Por lo tanto, ya es una... ¿Será privada o pública? Las comunidades lo crea el Estado o los mismos comuneros, pobladores. Nosotros podemos formar una comunidad allá más allá de Mollepata, si queremos. ¿No escucho? Claro. Allá por Batatas al frente, también podemos crear una comunidad campesina. Entonces es privada, ¿no? ¿Con qué fin hemos creado esa comunidad? Para nuestro propio provecho, vivir como pueblito, ¿no? Compartir sus terrenos, sus tierras, sus chacras de esa comunidad. ¿Lucrativa o no lucrativa? ¿Por qué? Esa comunidad campesina, porque no buscan ganancias. O sea, esa comunidad lo crearemos no para
obtener ganancias y repartirnos las ganancias. Ese no es su objetivo, sino vivir como pueblito, como comunidad, compartir sus tierras, repartirnos sus tierras y vivir organizadamente. Tener un parquecito, tener un centro de salud, tener una escuelita, ¿no? Tener su parque, su casa comunal, en fin. ¿No sería ya asociación? No importa que sea asociación, no deja de ser privada sin fines de lucro. Exacto, pero ya sería asociación ya. Ya está bien, pero por más que sea asociación, fundación, comité, es privada, no lucrativo. Y se le llama sociedad civil. O también se le dice organización civil. ¿Está claro? Entonces, acá, las organizaciones privadas no lucrativas, pues, son de 4 tipos. ¿Cuáles? Asociación, fundación, comité, Pueden ser las asociaciones, fundación, las fundaciones, ya sea asociación, es una organización privada no lucrativa, ya sea fundación, también. ¿Qué más? comité, Comités y comunidades campesinas, pero solo las campesinas o también las nativas. Las nativas. Mira, hay 4 tipos de organizaciones privadas no lucrativos. 4 tipos. ¿Me lo dices cuáles? Asociaciones, fundaciones, comités. Ninguna de estas organizaciones no son empresas, no son sociedades mercantiles. ¿Por qué no? Porque no se dedican a obtener ganancias. Ahí no hay reparto de ganancias, sino tienen otro tipo de fin, ¿no? Hablando de estas dos, ¿cuál de las dos debe pagar impuestos? No escucho. ¿Por qué? Claro, deben pagar impuestos de acuerdo a sus ganancias. En cambio, las no lucrativas no pagan impuestos. ¿Está claro hasta ahí? Ya, no pagan impuestos. Excelente. ¿Con cuál de los dos la ley es más estricto? ¿Ah? ¿Por qué? Claro, porque ahí hay... ¿En cuál de los dos hay más dinero? Obviamente. En las empresas hay harta plata. Si supieras. Millonadas. Por ejemplo, piensa en el banco de crédito. El banco de crédito. Piensa en el banco Interbank. Un banco Interbank, un banco de crédito, ¿será privado o pública? ¿Lucrativo o no lucrativo? Lucrativo. ¿Cuánta plata habrá? Millonadas. Entonces, como en las lucrativas se maneja mucho dinero, porque su objetivo es buscar ganancias, la ley es más estricta con las lucrativas. En cambio, con las organizaciones no lucrativas es flexible la ley. ¿Qué dije? Es flexible. ¿Qué quiere decir flexible? Que cuando una organización no lucrativa, por ejemplo una asociación, fundación, no están inscritas, por más que no están inscritas, pueden funcionar. ¿Qué dije? Por más que pueden funcionar. Y a esas organizaciones se les llama, cuando no, se les llama personas jurídicas o solo organizaciones no inscritas. Organizaciones no inscritas. Mira, más claro el ejemplo. Por ejemplo, cuando hablamos de asociaciones, hay varios tipos de asociaciones, pero recuerda, una asociación es no lucrativo. Por ejemplo, las APAFAS son asociaciones, los sindicatos son asociaciones, las iglesias son asociaciones, los ONGs son asociaciones, etc. Los partidos políticos son asociaciones. Pregunto, si una APAFA no está inscrita, ¿puede funcionar esa APAFA por más que no esté inscrita? ¿La ley le permite funcionar a la APAFA? No escucho. ¿Por qué? Porque no buscan ganancias.
Si una iglesia todavía no está registrada, nosotros hemos formado una nueva iglesia, tenemos nuestra iglesia, todavía no lo hemos hecho registrar, ¿puede funcionar o todavía? ¿No escucho? ¿Por qué? Porque no es una empresa, es una organización privada sin fines de lucro. Y la ley por eso le permite funcionar a esa iglesia, a esa APAFA, a esa iglesia, a ese sindicato, etc. Es decir, con este tipo de organizaciones la ley es flexible. En cambio, con las organizaciones lucrativas es estricta. La ley es muy estricta, muy exigente. Ya, espérate un momentico. Entonces, a ver, hasta acá. ¿A quién se le dice sujeto de derecho? ¿A quién se le llama sujeto de derecho? A todo aquel que tiene derechos y deberes. ¿Y quién es el único que tiene derechos y deberes? No escucho. ¿Y bajo cuántas formas es un sujeto de derecho? En realidad es bajo 4 formas. No es bajo 3, sino bajo 4 formas. ¿Cuáles? Bajo la forma de concebido, bajo la forma de persona natural y bajo la forma de... ¿En qué se diferencia organización inscrita con persona jurídica? Ya, primero, ¿en qué se parecen? A ambas son organizaciones. ¿Qué dije? Ahora la diferencia. Las jurídicas son las que ya están y las no inscritas, ¿qué son? Son organizaciones no lucrativas que todavía no están. De nuevo, son organizaciones no lucrativas que todavía, por ejemplo, ¿qué organizaciones? Asociaciones, fundaciones, comités, comunidades campesinas, ¿no? Que todavía no han sido registrados. Una comunidad campesina que todavía no ha sido registrada, ¿puede funcionar o todavía? Ya puede. ¿Habrá o no habrá? Si tú te vas lejos de Ayacucho, de viaje, paseo, vas a encontrar muchos pueblitos nuevos, comunidades campesinas, que todavía no están, pero ya funcionan como comunidad, ya realizan sus actividades como comunidad. ¿Por qué la ley les permite? Exacto. Son organizaciones no lucrativas. Por eso la ley les permite, son más flexibles, ¿no? Es más flexible. Chicos, no sé si nos alcanza el tiempo para la capacidad. ¿Qué hora es? ¿9 y? 9 o 10? 9 y 10. No te creo. Hemos avanzado tan rápido. Sí, sigue. Tenemos tiempo. Claro que lo voy a hacer. Su capacidad. Lo voy a hacer. A menos que sea incapaz. No. Eso, no te adelantes con la lengua. La lengua, ya sabes que es un órgano pequeño, pero te condena a ti mismo. Chicos, el nombre se divide en 2. ¿Cuáles serán? Prenombre y nombre patronímico. Al nombre patronímico también se le llama nombre de pila. No te olvides, ¿ah? ¿Cuántos nombres patronímicos tenemos? O sea, ¿cuántos apellidos? 2. El primero paterno y el segundo materno. Por ley, así tiene que ser, por ley. Intentaron eso modificar en el Congreso, pero no fue aprobado. O sea, sigue siendo como era antes. ¿Está claro? Muy bien. ¿Cuántos atributos tenemos toda persona? 6. ¿Cuáles? Capacidad, nombre, domicilio, patrimonio, estado civil y nacionalidad. De los 6, ¿cuál es el que le da origen al resto? ¿Qué significa le da origen? De ese atributo nacen los demás. Muy bien. ¿Cuál es la capacidad? La capacidad. Muy bien. Cuando una persona ya desapareció más de 60 días, ¿cómo se le considera? No escucho. ¿Ya? De forma automático se le considera desaparecido. Automático significa directamente. O sea, si mi papá desapareció hace más de 60 días, pues no necesito hacer ningún trámite, ningún papeleo para que ya se le considere. Exacto. Directamente ya es desaparecido. ¿No? ¿Y para qué ya sirve eso? Para que ya se le pueda nombrar un representante, ¿no? Por mientras, para que vaya cuidando sus bienes.
Y si ya desapareció 2 años, ¿también automáticamente o debo ir al juez? Para eso sí, al juez. Si yo quiero que mi papá ya sea ausente, sea declarado ausente o muerto presunta de estos dos, es mediante un juicio. Debo ir al juez. Él es mi padre. Si mi padre desapareció 60 días, o sea, ni bien desaparece 60 días, ya se le considera automático desaparecido. No necesito hacer un juicio. No necesito ir al juez. ¿Vale? Y si ya pasaron 2 años, ya se le puede declarar ausente. Pero para eso sí necesito hacer un juicio. Ir al juez. Señor juez, quiero que lo declares ausente, por favor. Él es el que lo va a declarar ausente. Pero yo tengo que demostrar, comprobar su desaparición por más de 2 años. El juez no es tonto. Él tiene que verificar primero si es cierto o no que ya pasaron 2 años de lo que desapareció. Y si ya pasaron 10 años, ¿automático? ¿O mediante un juicio? Claro, tendré que ir al juez y el juez tiene que comprobar si ya pasaron 10 años. ¿Vale? ¿Y en qué casos, cuando una persona desapareció, en qué casos después de los 2 años que desapareció ya se puede pedir su muerte presunta? Peligro de muerte. ¿En qué casos? Cuando la persona desapareció en situación de peligro de muerte. Pero si desapareció en situación normal, tiene que pasar 10 años. A ver, si desapareció en situación normal, 10 años. tiene que pasar 10 años para pedir su muerte presunta. Si desapareció en situación de peligro de muerte, solo 2 años. Si era un ancianito con más de 80, porque ¿dónde está la diferencia? ¿No? Edad, viejito ya. Esas cosas no te me olvides, ¿ya? No te me olvides, es bastante... pero esto me olvidaba. Cuando una persona desaparece, para ya ir a la Policía Nacional y pedir que lo busquen, ¿cuánto tiempo debe pasar? 78 no mucho. 48 también mucho. 24 horas. ¿A cuántos días equivale 24 horas? Un día. Eso quiere decir, si mi hermano desapareció hoy día a las 10 de la mañana, ¿en qué momento ya puedo ir a la policía a denunciar su desaparición? Después de 24 horas. Pero si la persona que desapareció era persona vulnerable, vulnerable significa persona en riesgo. ¿Quiénes son personas vulnerables? En mayor riesgo. Niños, ancianos, discapacitados, mujeres embarazadas. A ver, ¿quiénes son vulnerables? Personas que están en riesgo. ¿Cómo quiénes? Menores de edad, ancianos, discapacitados, mujeres que ya eran víctimas de violencia. Entonces, ¿qué pasaría si una persona vulnerable desapareció? ¿Esperaré que pasen 24 horas para ir a la policía? Si no, ¿cuánto tiempo? 12 horas. No. Inmediato. Porque 12 horas no seas malo. Hasta eso ya lo van a matar. Hasta eso algo grave va a pasar. A ver, imagínate que tu hermanito desaparezca de tu casa. ¿Ya? Tu hermanito de 7 años. ¿Vas a esperar 12 horas, chamán? No, pues. Inmediato te vas a la policía. Señor policía, por favor. Mi hermanito desapareció hace 4 años, perdón, hace 4 horas. Hace 4 horas, de verdad, y ya es sospechoso. Alguien lo secuestró, algo pasó. Por favor, señor policía, aquí están sus datos. Estaba con su ropita, su polito verde, su pantaloncito tal. Por favor, inmediatamente declaren zona de alerta y comiencen a buscarlo. Por favor, de acuerdo a la ley es inmediato. No me haga esperar más tiempo. ¿Qué espera? Ya, una vez. Ya le di los datos. De pasos miren a sonar. Búsquelo, ¿no? Inmediato, la ley exige inmediato. Pero si fuera persona que no es vulnerable, van a esperar todavía. La policía me va a decir, hay que esperar. Como es una persona mayor de edad, de repente está en el hotel, ¿ya sabes con quién? Con su falsa. Y tú desesperado de que desapareció. ¿O no?
De repente tu hermano mayor está, ya sabes, en otro plan. Y tú desesperado que... En cambio, si ya pasó más de 24 horas, ya es algo sospechoso, ¿no? Algo ahí pudo haber pasado algo grave. A ver, de nuevo, cuando una persona vulnerable desaparece, ¿cuánto tiempo esperaremos para ir a la policía? ¿Por qué inmediato? Porque es persona vulnerable. ¿Y si es una persona normal? 24 horas. Capacidad. Esto tengo que terminar. Oye, voy a batir récord, ¿ah? Si logro terminar esto, voy a batir récord. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque yo ya estaba haciendo mi clase abajo en el local de 5 esquinas. Ya estaba por acá. Ya estaba más o menos por acá. Y el tutor me dice, profe, no te toca acá, arriba te toca. Pucha. Y que venga acá ya casi cerca de las 8 y termine la clase, un like. Capacidad. ¿Qué era la capacidad? Ya, es uno de los atributos, pero cualquiera o el más importante. ¿Por qué el más importante? Porque gracias a eso tenemos lo demás. ¿Y qué era exactamente? ¿Que me sirve para qué? Para adquirir mis derechos y deberes. Ajá, pero quiero preguntar acá algo. Atento, señor. Mira, la capacidad recién me inicia, recién lo tengo desde que yo nací o incluso desde que era concebido. Cuando hablo de capacidad estoy hablando de mis derechos y también de mis deberes. ¿Desde cuándo comienzo a tener? ¿Desde cuándo merezco tener derechos? ¿Desde que recién nací o desde la concepción? ¿Qué dice? ¿Usted? ¿Sí? ¿Usted? Bueno, si estamos hablando de que voy a tener derechos, sería por desde que nace, porque el concebido solamente tiene derechos, no tiene deberes todavía. Ya. Aclaro la pregunta para que me entiendas. ¿Desde cuándo yo merezco tener derechos? Por ejemplo, derecho a la vida. Concepción. Entonces eso quiere decir que la capacidad que yo tengo, comencé a tenerlo desde que estaba en el vientre. Pues como ser humano ya merecía tener la capacidad, por lo menos para gozar de mi vida, por lo menos para tener una vida. Entonces la capacidad no inicia recién desde que uno es persona natural, sino desde que somos concebidos ya comenzamos a tener la capacidad. ¿Qué dije? ¿Desde cuándo? Desde que somos concebidos. O sea, desde que mi papito y mamita, después de que tengan relaciones sexuales, su esperma de papá y su óvulo se unieron. Y no es desde ahí, ¿eh? Tú piensas que desde que se unieron ya... Claro, desde que se unieron, ¿verdad? Desde la fecundación, ¿no? ¿Dónde? En la trompa. Y después de ahí bajó ¿a dónde? Al útero, ¿no? Cuando óvulo y esperma se unen en la trompa, se llama anidación o fecundación. ¿No escucho? Fecundación. ¿Y qué se forma? Un huevo cigoto, o sea, una nueva célula, ya más fuerte ya. A ver, repito. Si esperma y óvulo se unen, ¿en qué parte del cuerpo se une? ¿Trompa o útero? Trompa. ¿Y qué se forma? Un huevo cigoto, una nueva célula. Y para que inicie el embarazo, ¿dónde tiene que viajar? Al útero. Cuando ese huevo cigoto llega al útero, se llama anidación. ¿No escuchó? ¿Por qué? Porque forma su nido ahí en el útero y comienza el embarazo. Entonces pregunto, ¿fecundación y anidación, lo mismo o distinto? ¿Escuchó? Anidación, ¿fecundación qué es? Unión de esperma con óvulo. De nuevo, ¿fecundación? Unión del esperma y el óvulo. ¿Dónde se da eso? En la trompa. ¿Y luego qué tiene que suceder? Tiene que viajar. ¿Cuánto demora más o menos? 2 semanas, no es días. De 10 a 14 días demora. Cuando llega al útero, ¿cómo se llama? Anidación. ¿No escuchó? ¿Por qué anidación? Porque ahí va a formar como un nido para que comience el embarazo. ¿Sabes qué? Allá en Europa, recién desde la anidación, lo consideran ser humano, lo consideran concebido. En cambio, acá en Perú, desde la fecundación. ¿La mangan? ¿No escuchó? A ver, otra vez. Acá en Perú y en la mayoría de países de América, ¿desde qué momento la ley ya lo considera humano?
Desde la fecundación. Mientras allá en Europa, recién desde la anidación lo consideran concebido. Bueno, hay dos teorías, ¿no? ¿Tú con cuál de ellos compartes más? ¿Desde cuándo ya merece ser considerado humano para usted, señorita? Desde la anidación. ¿El resto qué dice? Fecundación. ¿Tú? Anidación. ¿Tú? ¿Desde cuándo para ti ya se le debe considerar humano, ser humano, vida humana? ¿Desde la fecundación o anidación? Yo considero también desde la anidación. ¿Por qué? Porque fecundación, pues, no se sabe si va a resistir, no se sabe si va a comenzar el embarazo, ¿no? Porque el embarazo no comienza, no se da en la trompa, sino en el útero. Entonces, por lo menos desde ahí, ¿no? Por lo menos debe llegar al útero para que ya se le considere humano. Eso es mi pensamiento, mi opinión. Porque fecundación, ¿no? Tal vez no llega. Vale. Entonces, ¿desde cuándo comienza nuestra capacidad? Desde la concepción. Exacto. Tenemos dos tipos de capacidad. Capacidad de goce y el otro, capacidad de ejercicio. Ejercicio. ¿Goce de qué verbo deriva? Gozar. ¿Y ejercicio? Ejercer. A ver, ¿qué significa gozar? La palabra gozar, ¿qué significa? Merecer, tener, disfrutar. Ahora de nuevo, ¿qué es gozar? Merecer, disfrutar, tener. ¿Y quiénes merecen tener derechos? ¿Solo los varones? ¿Solo los ionis? ¿Solo los lagos? ¿Quiénes? Todo ser humano, sin condición alguna. Todo ser humano merecemos gozar, merecemos tener, merecemos disfrutar de los derechos. O sea, merecemos tener capacidad de goce. ¿Por qué razón? Pues por nuestra naturaleza humana, por nuestra misma naturaleza humana. ¿Vale? ¿Y desde cuándo merecemos tener derechos? Desde la concepción. ¿Viste? Entonces la capacidad, te dije que iniciaba desde la concepción, ¿no? Desde la concepción merecemos. ¿Merecemos qué? Gozar, tener, poseer, tener, ¿qué cosa? Derechos y deberes. Aunque deberes todavía no, por lo menos derechos sí. Por lo menos derechos sí, ¿no? Entonces fíjate, la capacidad de goce es propio de nuestra naturaleza humana y sirve para gozar, ¿no? Para gozar, tener nuestros derechos y deberes. Mientras la capacidad de ejercicio, que ya viene del verbo ejercer, ejercer significa ya decidir por sí mismo, actuar por sí mismo, depender de sí mismo. Eso, ¿quiénes ya lo tienen? Solo los mayores de 18 años. Solo los que tienen la pubertad legal, también se le llama pubertad legal. A la mayoría de edad también se le dice pubertad legal. ¿Ya? ¿Y quién me dice? Tú, joven. ¿Y por qué solo los mayores de 18 ya pueden actuar por sí mismo, decidir por sí mismo, valerse por sí mismo? ¿Por qué? Ya se pierde el padre. No, pero... Ya, pero ¿por qué razón? ¿Cuál es la causa? ¿Sabes por qué? Por su... No escucho... Por su madurez. Pues a esta edad, casi todos las personas ya adquirimos cierta madurez. ¿Qué dije? Adquirimos cierta madurez. Por lo menos, ¿para qué? Para poder
ejercer nuestros derechos y deberes. Ejercer por sí mismo. Para poder ejercer uno mismo ya, ¿no? Sus derechos y deberes. Entonces, a ver, hasta acá, un repasito. 1, 2, 3. ¿Cuántos tipos de capacidad tenemos? 2. ¿Cuáles? De goce y de ejercicio. De goce, ¿en qué me doy cuenta? ¿De qué palabra deriva? Gozar. Sinónimos de gozar: tener, disfrutar, ¿no? Merecer, ¿no? ¿Y quiénes merecen tener derechos? No escucho. Todo ser humano. ¿Por qué razón todos? Por nuestra naturaleza humana. O sea, para que tú tengas derechos, para que tengas la capacidad de gozar, merecer tus derechos, no necesitas ser blancón, chato, platudo, gordo, mormón, ser católico, ser evangélico. No importa eso. Tan solo por tu naturaleza humana tienes tu capacidad de goce. Si este joven es prostituto, ¿tendrá la capacidad de goce o no? No, no merece tener derechos. Es un inmoral. ¿Cómo va a vender su cuerpo? No. Tiene la capacidad de gozar. ¿Merece tener derechos, señorita? ¿Para ti tú crees que merece? ¿Seguro? Este es un canalla. Dime, tú me tienes que decir, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver que sea prostituto? ¿No? Es un ser humano, y como ser humano, tiene la capacidad de goce, merece tener derechos. Aquí no importa si es chato, gordo, moral, inmoral, prostituto, religioso, ateo, no interesa eso. Para la ley, tiene la capacidad de gozar. ¿Y la capacidad de ejercicio? ¿Quiénes ya lo tienen? Eso sí, solo los mayores de 18. ¿Por qué solo mayores de 18? Ya por su madurez legal. También se le llama por su pubertad legal. A esa madurez se le llama también pubertad legal. ¿Y para qué le sirve esa madurez? Ya para ejercer por sí mismo, para decidir por sí mismo, ¿ya? Valerse por sí mismo, actuar por sí mismo ya, ¿no? Estamos acá. ¿A cuál de los dos, goce o ejercicio, también se le llama capacidad de obrar? Actuar por sí mismo. Obrar es sinónimo de actuar por sí mismo, ¿no? ¿A cuál de los dos también se le llama capacidad plena? Plena. Plena significa completa, en su totalidad. ¿Cuándo una persona ya tiene la capacidad en su totalidad? ¿Cuando solo tiene la capacidad de goce o cuando también ya tiene ejercicio? Más fuerte. Repito la pregunta. ¿Cuándo una persona ya tiene la capacidad en su totalidad? Completa ya. Ejercicio, pechato. ¿No? Entonces la capacidad de ejercicio también se le llama capacidad plena. ¿No escuchó? Capacidad plena o capacidad de obrar. ¿Obrar por qué? Porque el que ya tiene capacidad de ejercicio ya puede actuar por sí mismo. Plena, ¿por qué? Porque su capacidad ya está en su totalidad, ya es de forma completa su capacidad. ¿Ah? En el examen no siempre te va a venir con esta palabra de ejercicio, sino con qué palabra? Plena o capacidad de obrar. Entonces tú tienes que recordar. No te me olvides. Ahora dime tú, ¿qué pasaría si el profe, escúchame, se ha vuelto, no sé qué problemas tenía? ¿Qué ha pasado con el profe? Si el profe se ha vuelto drogadicto, pregunto, ¿afectaría mi capacidad de ejercicio o no? ¿No escuchó? ¿Seguro? Segurísimo. Entonces, si el profe se ha vuelto drogadicto, ¿se dice drogadicto o toxicómano? Exacto, no se dice drogadicto, sino toxicómano. O si el profe se volvió alcohólico, ¿afectaría mi capacidad de ejercicio? También. Pero ¿se dice alcohólico o ebrio habitual? Se dice ebrio habitual.
o se ha vuelto pródigo. ¿Quiénes son los pródigos? Los que malgastan su dinero sin control, en vicios, en tonterías, teniendo hijos, ¿no? Si ya malgastó más de la tercera parte, ¿qué riesgo corre? De arruinar todos sus bienes y perjudicar a sus hijos. ¿Qué dije? Si ya malgastó más de la tercera parte, ¿qué riesgo? ¿Qué riesgo corre? Arruinarlo todo y perjudicar a sus hijos. Esa persona merece ser declarado pródigo. ¿Afecta o no su capacidad de ejercicio? Ya afecta su capacidad de ejercicio. ¿Quiénes más? Los que están en estado de coma. ¿Quiénes son los que están en estado de coma? Los que se chancaron el cerebro y afectó a su cerebro y ya quedó paralizado su cuerpo, pero todavía tiene vida. ¿En qué estado están? Pregunto, ¿cómo su capacidad de ejercicio? ¿Afectó o no? Obviamente afectó su capacidad de ejercicio. ¿Cómo se encuentra su capacidad de ejercicio? ¿Plena o reducida? No escucho. Hablen. ¿Plena? Reducida, pero no se dice reducida, sino restringida. Entonces voy a preguntarte, caballero, su nombre. Sebastián. Cuando una persona se vuelve drogadicto, ¿afectará su capacidad de ejercicio? Sí. ¿Se vuelve alcohólico? También. ¿Se volvió pródigo? ¿Está en estado de coma? ¿Cómo se encuentra su capacidad de ejercicio? Es decir, reducida, afectada. Pero si esa persona no tiene estos problemas, ¿cómo se mantiene su capacidad? Plena, por más que sea discapacitado, ¿no? Plena, bueno, por más que sea discapacitado. ¿Quiénes son los discapacitados? Los que tienen solo una deficiencia física o mental, por ejemplo, los ciegos, sordos, mudos. ¿Quiénes más? Cojos, mancos, retardaditos mentales, también son solo discapacitados. Entonces, escúchame, señorita, mira al profe Lagos, sufrió un accidente, ya supongamos, y ahora pues le pisó un tren y ahora se quedó cojo. Fíjate, qué suerte del profe. Hace 2 años atrás sufrió un accidente, no saben, un tren me arrolló. Desde ahí ando apoyado de un palo. La pregunta es, ¿el hecho que soy cojo, mi capacidad de ejercicio, se vio afectado o no? No escucho. ¿O sigue plena mi capacidad de ejercicio? ¿Y si yo perdí la vista? No escucho. ¿Y si yo perdí el brazo? ¿Por qué? Porque el hecho que yo sea cojito, manco, sordo, eso significa que solo soy un... No escucho. Solo soy un discapacitado, nada más. Discapacitado significa que una parte de mi cuerpo falla, no funciona bien, pero mi capacidad de ejercicio sigue normal. A ver, ¿qué significa discapacitado? Que solo una parte de mi cuerpo falla. Es algo normal, pero mi capacidad de ejercicio, eso está normal. ¿Está claro? Entonces, jóvenes, y acá también faltaba alguien, esto ayer me recordó un alumno, profe, ahí falta alguien, me dijo, ahí en ese grupo de personas que tienen la capacidad reducida, falta alguien por su edad. ¿Quiénes? Los que ya están cerca a los 18. ¿Qué dije? Repítelo, los que ya están cerca. ¿A partir de qué edad? 16 años, los mayores de 16, pero menores de 18. Dime, cuando una persona, una señorita ya tiene más de 16, ¿está lejos o cerca ya de los 18? Hablen, ya está cerca a madurar, ya le falta poco. Entonces, por esa razón, la ley a los adolescentes que ya tienen más de 16, pero menos de 18, la ley ya les reconoce la capacidad pero de forma restringida. ¿Qué quiere decir esto? Que estos jovencitos
por la edad que ya tienen, por lo que ya le falta poco para madurar, en ciertos casos ya pueden adquirir la capacidad plena. ¿En qué casos? Por ejemplo, si ese jovencito de 16, 17 años se casó, lo embarazó a su novia y decidió casarse. Ejemplo, este chico, digamos, tiene 16 años. Ayer cumplió 16 y desde hoy día, por tanto, ya es mayor de 16. Si él ayer cumplió 16, desde el día siguiente ya es mayor de 16. Tienes una morada, este chico es un travieso, loco, lo embarazó, no se controló. Yo le dije, utiliza preservativo y no me hizo caso. Y este chico lo ama a su chica. Ahora que va a tener un hijo, ya dijo, me caso con esa chica. No quisiera perderla en mi vida porque es la mujer de mi vida. Ahora que voy a tener hijo, con más razón. Y su chica también lo ama. Pregunto, ¿la ley le permite casarse o todavía? No escucho. ¿Por qué? Por la edad que tiene y por el hijo que está esperando. A ver, ¿qué dije? ¿Por qué? ¿Qué edad tiene? ¿Ah? Y es mayor de 16. Entonces, él, si quiere, ya se puede casar. Y al haberse casado, pregunto, ¿su capacidad seguirá siendo restringida o ya plena? Su capacidad pasa a ser plena. Por el hogar que ha formado, por lo que se casó, ya tiene la capacidad completa. ¿Vale? ¿Está claro? O también puede ser si este chico a esta edad ya adquiere una profesión o un oficio. O sea, ya tiene un trabajo estable, un trabajo con que pasar su vida. Es cantante, es futbolista, es artista, es actor, ¿no? ¿Hay casos o no hay casos? Entonces la ley ya le reconoce la capacidad plena. Pero siempre y cuando, por lo menos tenga, no escucho, por lo menos siempre y cuando tenga más de 16. ¿Y si tiene menos de 16? Pregunté, ¿y si tiene menos de 16? Restringida no. Restringidas son los que ya tienen más de 16. Tienen la capacidad restringida. Y si tuviera menos de 16, no. Ahí no, señor. Si este chico tiene 15 años, 14 años, 13 años, menos de 16, no. En ese caso la ley no le permite por nada de nada valerse por sí mismo, decidir por sí mismo. ¿Por qué? Porque es un incapaz absoluto. ¿Qué significa incapaz absoluto? Que jamás, mientras tenga esta edad, no puede tomar decisiones por sí mismo. La ley no le permite. A ver, ¿qué dije? ¿Qué significa absoluto? Por la edad que tiene, no puede valerse por sí mismo, por más que lo embarazó a su chica, por más que él ya ingresó a la UNCH, por más que él es un genio. La ley no le permite. ¿Cuántos años tienes? 15. Muy bien. ¿Cuántos años tiene? ¿No escuchó? O sea, es menor de 16. Ya, este chico es genio. Si tú sabes, él ya ingresó a la uni. Pero para la ley, ¿no escuchó? Él ya ingresó a Harvard. Ingresó a la Universidad de San Marcos. Eso no importa, por más que sea genio, becado, chanconzazo, chancrudo. Para la ley, hablen, ¿qué significa incapaz absoluto? Él no puede valerse por sí mismo. Lo embarazó a su flaca. Y encima de mellizos. No importa eso. Para la ley es un incapaz, ¿qué? Absoluto. Entonces, por su edad, es un incapaz absoluto. Por más que sea genio, chancón, becado, ingresó a la UNCH, ingresó a la uni, ¿no? Etcétera. Entonces, jóvenes, hago unos 5 preguntas. ¿Quién es sujeto de derecho? El ser humano. ¿Bajo cuántas formas? ¿Cuáles? Concebido, persona natural, persona jurídica y organización no inscrita. Muy bien. Seguimos. ¿Cuáles son los 6 atributos que toda persona tenemos? Capacidad, nombre, domicilio. Muy bien. ¿Cuál de los 6 me sirve para identificarme? Mi nombre. Para satisfacer mis bienes, mi patrimonio. Para ser ubicado por los demás, mi domicilio. De los 6 atributos, ¿cuál es el que le da origen al resto?
El más importante, ¿no? Es el más importante. Hablando de capacidad, ¿cuántos tipos de capacidad? Dos. ¿Cuáles? ¿Goce de qué palabra? Gozar. ¿Quiénes merecen gozar de los derechos? Pues todos, sin excepción. ¿Por qué razón todos? Por nuestra naturaleza humana. ¿Y quiénes ya tienen la capacidad de ejercicio? Eso sí, solo los mayores de 18. ¿Por qué solo mayores de 18? Ya tienen la madurez legal, madurez ante la ley. ¿Para qué la madurez? Para ejercer ya por sí mismo sus derechos y deberes. Muy bien, esa capacidad de ejercicio en ciertos casos se puede ver afectado, reducido. ¿En qué casos? Cuando me volví drogadicto, pero no se dice drogadicto. Cuando me volví alcohólico, no se dice alcohólico. Ebrio habitual. Cuando me volví o estoy en estado de... Y también ¿en qué caso? Cuando uno tiene ya más de 16 pero menos de 18 años. Oye, y los menores de 16 son reconocidos por la ley como incapaces absolutos. ¿Qué significa? Que ellos por nada de nada no pueden valerse por sí. Y si ese chico ya tiene hijo, es un genio, chanconzazo, no puede. La ley no le permite. Y si ya tuviera más de 16, ahí sí, en ciertos casos ya le puede permitir valerse por sí mismo. Si es que se casó o ya tiene un oficio. Chicos, nos vemos la próxima.